Buenos días, hoy nos va a tocar grabar lo que es la clase relativa al régimen penal tributario, la ley 24.769 y la ley 26.735. Son delitos tributarios, delitos relativos a los recursos de la seguridad social, delitos fiscales, comunes, disposiciones generales, procedimiento administrativo y penal. Delitos tributarios. Evasión simple dice que será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributo al fisco nacional, al fisco provincial o al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año. Como van a comenzar a notar, siempre el legislador pone, en función del monto evadido, pone una prisión o una pena. Tenemos la evasión agravada, dice que la pena será de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión cuando en el caso del artículo primero se verificare cualquiera de los siguientes supuestos. Si el monto evadido superare la suma de 4 millones de pesos, si hubieran intervenido personas o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de pesos 800.000. Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales y el monto evadido por tal concepto superare la suma de 800.000 pesos. Siempre tenemos que actúan entre 2 o más personas, lo que configuraría una asociación ilícita, y siempre la pena es mayor que cuando actúa solo una persona. Y también el monto es mayor. Siempre hay una pena en función del monto evadido. Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos. Después tenemos el artículo 3 que habla de aprovechamiento indebido de subsidio. Será reprimida con prisión de 3 años y 6 meses a 9 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provincial o correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de naturaleza tributaria, siempre que el monto de lo percibido superare la suma de pesos 400.000 en un ejercicio anual. El artículo 4 habla de la obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviera un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los casos del artículo 2, inciso C, tercero y cuarto, además de las penas allí previstas, se impondrá al beneficiario la pérdida del beneficio y la posibilidad de obtener o de utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 años. Acá hay una pena formal, hay una pena pecuniaria y también una pena de prisión efectiva. Apropiación indebida de tributos.
será reprimido con prisión de 2 a 6 años el agente de retención o percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no depositare total o parcialmente dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superare la suma de pesos 40.000 por cada mes. El título segundo habla de los delitos relativos a la seguridad, delitos relativos a los recursos de la seguridad social. Evasión simple. El artículo séptimo dice que será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondiente al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de 80.000 pesos por mes. Evasión agravada. La prisión a aplicar se elevará de 3 años y 6 meses a 9 años cuando, en el caso del artículo séptimo, se verificare cualquiera de los siguientes supuestos. Si el monto evadido superare la suma de 400.000 pesos por cada mes, si hubieran intervenido personas o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de pesos 160.000. Apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años al empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso el importe de los aportes retenidos a su dependiente, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 20.000 pesos por mes. Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de pesos 20.000 por cada mes. Después tenemos el título tercero que habla de los delitos fiscales comunes. Insolvencia fiscal fraudulenta. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que, habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aporte y contribuciones de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. Simulación dolosa de pago. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño simular el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivada de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean de obligaciones propias o de terceros. Alteración dolosa de registros. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativos a las obligaciones tributarias o recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado. El artículo 12 bis dice que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que modificare o adulterare
los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados u homologados por el Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resultare un delito más severamente penado.